Vamos a hablar ya temas legales con nuestra abogada Netzia Góndola. Vamos a hablar sobre sucesiones. ¿Quién hereda en caso de mi muerte? Es la gran pregunta que se hacen mucho. Buenos días. Bienvenida a la cocina Ají una vez más. ¿Cómo estás, Sí, Netzia? hola, muy buenos días a todos. Sí, claro, cada vez que uno no piensa a veces en la muerte, pero sí hay que prepararse para este suceso, y más cuando tenemos familias grandes o tenemos hijos que no tengan una buena relación entre sí, y que al momento de yo fallecer puedo crear un tipo de problema por mis propiedades o el dinero que tenga guardado, el ganado y demás. Lo que se le recomienda a toda persona es efectuar lo que es un testamento. Un testamento, ya hemos hablado de eso, un testamento abierto o cerrado, donde vas a plasmar tu voluntad de quiénes son las personas que van a heredar en el momento de tu fallecimiento. Pero si no se deja ningún tipo de testamento, entonces todas las personas que tengan algún parentesco sanguíneo tendrán esa oportunidad de pedir que se abra un proceso de sucesión intestada y que puedan ser declarados herederos. A eso iba ahora que menciona eso en el tema de que si alguien no deja una carta escrita y, por dar un ejemplo, hay 3 hermanos o son 3 nietos, dependiendo de si es una madre o es una abuelita. En ese caso pasa muchas veces de que ninguno ha atendido a la persona. Están cada uno por su lado, desconectados del mundo, claro, pero cuando sucede esta situación, entonces aparecen y todos quieren distribución de dinero. Exacto. En ese caso, independientemente de que no hayan sido, pues la hayan atendido en un momento dado, por ser familiares, ¿les corresponde la mitad a cada uno? Así mismo es. A pesar de que la persona no haya contado con el cuidado de estos familiares, si son hijos consanguíneos de ella, debidamente reconocidos, van a entrar, tienen derecho a heredar. Independientemente que se hayan alejado hace mucho tiempo, que no mantenían una buena relación, el juez solamente va a ver el parentesco. El juez tiene que verificar que todas las personas que han concurrido ante él tengan un parentesco consanguíneo con esa persona que falleció. También está el parentesco de afinidad, que sería por el matrimonio. Okay. Ya hemos hablado varias veces aquí que simplemente separarme de mi pareja y tener 10, 20 años de separados no limita que esa persona al momento de fallecer pueda pedir la herencia. Y pasa mucho que están separados, pero esa persona que se alejó viene y pide y reclama su derecho, porque como esposo o como esposa tiene derecho también a entrar a heredar. Pregunta, si estamos casados, pero ese caballero fallece estando casado conmigo, pero él deja en su testamento que nada de lo que él tiene, pues puedo heredarlo, allí en ese caso, entonces, ¿qué pasaría? Exacto. Como hemos hablado, el testamento es la voluntad de esta persona que puede dejárselo a cualquier persona, aunque no sea consanguíneo, puede dejarle toda su herencia. La esposa no puede pelear nada en ese La esposa, caso. si estaban casados legalmente en ese momento, la esposa lo que tendría que pedir es que se haga primero una liquidación de los bienes adquiridos dentro del matrimonio. A ella se le tendría que reconocer ese derecho adquirido dentro de su matrimonio para que entonces la masa herencial que resta sea pasada a esa persona que designó su esposo. Una pequeña duda nada más para confirmar. Si pasa que, bueno, falleció esta persona y dejó un testamento y hablamos que están 3 familiares, pero a uno de ellos no le dejó absolutamente nada y se notifica ahí en una reunión que tengan todos. ¿Esa persona puede reclamar, hacer algún tipo de llamado con eso o simplemente debe quedarse así y respetarlo? Pataleta de abogado se llama eso. ¿Sabes? Exacto. Ajá. Cuando hay un testamento, el encargado, si está en la notaría, si es un testamento abierto, puede ser que algún familiar lo tenga consigo, o si es un testamento cerrado, el notario se va a encargar de llamar a todos los familiares para leer el contenido de ese testamento. Si alguna de las partes no está conforme con la voluntad del finado, entonces lo que podrá hacer es algún tipo de impugnación, alegar algún tipo de demencia que tenía la persona cuando firmó el testamento o señalar que esa no era su firma. Podría buscar algún tipo de impugnación, pero de todas maneras tendría que tener alguna prueba como para poder anularlo. Eso se tendría que hacer ante el juez, que va a reconocer la sucesión, para entonces tratar de anular y poder entrar a una sucesión. Y si no, chao, no le tocó. Se dan bastantes casos así. El proceso de sucesión se puede decir que es bastante sencillo. Presentas tu parentesco, presentas el certificado de defunción, están todos los bienes,
pero si hay un testamento que pueda ser impugnado, ahí nos podemos ir años, años en que se resuelva esa sucesión. Qué lástima, y es típico hasta en las películas se ve, que fallece alguien y la familia empieza esta guerra por los bienes, cuando en realidad yo pienso que lo más fácil que hacer es, uno, ama a la gente en vida, dos, cuando fallecen respeta pues el deseo La de voluntad. esa persona, ¿no? Yo he visto muchísimo, por ejemplo, las famosas batallas de cuando muere un adulto mayor y empiezan los hermanos en esta parte en la que se pide, por ejemplo, he visto, pide la persona que fallece, había pedido que la casa se vendiera y se dividiera pues en partes iguales. Ujú. ¿Por qué si está manifestado el deseo del occiso? La familia a veces igual se pelean en estos casos. Igual, si tienen una mala relación, siempre va a haber alguien que no está de acuerdo con lo que está estipulado. Pero si el finado lo puso en su testamento, debe venderse y dividirse a partes iguales, se debe respetar, esa voluntad. En semanas pasadas también con el tema de la filiación nos llamó un televidente preguntándonos sobre un menor que había sido reconocido de forma voluntaria por una persona que no era el padre biológico. Estaban dentro de un proceso de sucesión y a ese niño se le estaba excluyendo con una impugnación de paternidad. Pero si ese finado dejó un testamento donde a pesar de no ser su hijo biológico, le dejó alguna herencia, eso se tendría que respetar. Nitzia, tenemos una llamada, disculpa, por acá. Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿De dónde nos llama? De Bacamonte. Bacamonte, bienvenida. Cuéntenos. Mi esposo hace unos 8 días ayer que él murió, pero no dejó testamento, nada, solamente quiero poner por la casa, que la casa está a nombre de él y mío. ¿Qué yo tengo que hacer? Sí. Gracias. ¿Ya? Si Gracias. la casa está a nombre de ambos, se tendría que pedir lo que es la venta del bien común, pero hay dentro de la sucesión se tendría que sacar la parte que le corresponde a él, a ella, porque solamente van a heredar, si aparecen hijos, si hay hijos y personas interesadas, en la mitad de él son los que entrarían a heredar. Lo que la va a llevar a usted a tener que vender esa casa porque no va a vivir con una persona que no forma parte de su entorno, ¿no? Puede ser que sea un hijo mayor del finado y quiera participar en la herencia en la parte de su padre, ¿no? Si eran esposos, también ella puede reclamar la parte de su liquidación de bienes adquiridos dentro del matrimonio. A pesar de que estaba a partes iguales, ella también recibe su parte dentro de la sucesión. Muy interesante. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos llama? Buenos días. Buen día. Buenos días, mi señora. ¿Me escuchan? Sí. Por favor, escúchenos a través del teléfono y baje el volumen del televisor. Gracias. Es de Villalucre. Es de Villalucre. Gracias, bienvenida. Si nos puede escuchar por el teléfono. Sí. Mire, sí, la consulta es la siguiente. Si dentro de los hijos sanguíneos, además hay adoptados, el adoptado tiene los mismos derechos que el consanguíneo. Exacto, sí. El hijo adoptado tiene los mismos derechos y deberes de un hijo consanguíneo. No hay ningún tipo de diferencia entre ellos. La adopción les da a ellos el derecho de ser herederos de ese padre, igual que sus hermanos consanguíneos. Okay, tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿de dónde nos llama? De Pedregal. Saludos a todo en Pedregal, entonces bienvenida. Sí, bueno, mi consulta es una consulta. Mire, yo estoy casada con mi pareja actual hace 10 años. O sea, no estamos casados, estamos unidos. Pero él está casado, no se ha divorciado. Y vamos a decir que si a él le llega a pasar algo, esa persona tiene derecho a reclamar la casa o algún bien que él tenga. Sí, lo primero que tiene que hacer, señora, el proceso de divorcio de su pareja automáticamente. Claro que ustedes podrán entrar dentro de ese proceso de sucesión y explicarle al juez el tiempo que usted tenía de unión con esa persona, pero ya queda a criterio del juez reconocer esa parte. ¿Cuántos años casado? Ella dijo 10 años de unidos, ¿verdad? ¿Aló? Hola.
¿Aló? Sí, ella dijo 10 años de unido. 10 años de unido, pero lo que tiene que hacer es divorciar a su pareja para que también su unión pueda ser reconocida. Actualmente usted ni siquiera podría solicitar el reconocimiento de su unión legal, porque él no tiene la singularidad para poder unirse de hecho con usted. Así es que la persona, la esposa, actual esposa, podría sí reclamar, pero ustedes podrían entrar como terceros interesados dentro de esa sucesión a explicar, tendrían que entrar a explicar que esa casa fue comprada ahora con la unión, pero una unión no reconocida. O sea, sería muy engorroso, un trámite muy largo que usted se puede ahorrar desde ya, si él presenta su divorcio y lo culmina a tiempo. Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Aló? Buenos días, ¿de dónde nos llama? Bienvenida. Sí, buenos días, lo hablamos de Betania. Bienvenida, saludos, cuéntenos. Sí, una pregunta. Tengo a mi mamá que se casó con mi papá, 25 años de matrimonio, pero cuando adquirió el bien, no la puso a ella nombre en el bien. Entonces, duraron 25 años de matrimonio, se divorciaron y volvió a casarse con otra mujer. ¿Cómo queda esto? Ok, habría que verificar la fecha del matrimonio de sus padres. Si fue antes de la vigencia del código, solamente a ellos les regía lo que era la separación de bienes. El bien seguirá siendo de su papá, independientemente que haya estado casado con su mamá 25 años. Si se casaron luego de la vigencia del Código de la Familia, que establece un régimen de participación en las ganancias, su mamá podría poner un proceso de liquidación de bienes solicitando que se le reconozca la ganancia adquirida de la casa que tiene su papá. Pero eso va a depender de la fecha de celebración del matrimonio. Ok, Ahí tenemos viene otra llamada. Buenos días. Buen día. Sí, una consulta. Hola, una sí, pareja díganos. que ha estado casada más de 20 años, el esposo compra una casa, pero no lo pone a nombre de la esposa. Al momento de él de fallecer, ¿los padres tienen derecho a esa propiedad? Pues, aunque no esté a nombre de la esposa, están legalmente casados. Ok. En los procesos de sucesión, las personas que tienen el derecho para reclamar en la sucesión, primero, si está casado, su esposa. Si hay hijos menores de edad, también entran a la sucesión. Todos los hijos consanguíneos entran a la sucesión. Si no hay esposa ni hijos, entonces entrarían los padres del finado. Pero eso tiene un orden de prelación que primero se tiene que evacuar. Si está la esposa, hereda ella con sus hijos. Y ya en segundo plano, los padres. Ok, clarito. Ya lo De verdad sabes. que esto, oye, es como, no es tanto Viene ni una otra llamada. telenovela. Sí tenemos otra llamada, vamos a atenderla primero. Buenos días. Buenos días. Hola. Hola, hola. Hola, Ajá, buenos días. Buenos días, mi señora, ¿de dónde nos llama? De acá de Bacamonte. Epa, saludos. Cuéntenos. Gracias. Mi amor, tengo dos preguntas, porque tengo dos más que me tiene así. Mire, yo me junté con mi señor y ya tenemos 30 y pico de años, pero él era casado. Él se casó con la primera, su primera mujer, pues. Ajá. Tuvieron un solo hijo. O sea, ¿cómo le digo? Ellos se casaron por iglesia, pero por civil y por iglesia. Pero después ella misma puso el divorcio porque ella se fue con otro hombre. Y ellos, bueno, se divorciaron por civil, pero sí están, supongo yo, que Casados todavía por la iglesia. casados por iglesia. Entonces, eso es lo que ahora yo lo estoy oyendo a ustedes. Ahora, yo sí le he dicho a él, pues busca la manera de cómo divorciarte de la iglesia, porque esa mujer del día que ni Dios lo quiera, a ti te pasa algo, ella no va a venir a pelear lo mío que me ha costado tanto trabajo contigo, mi casa. Exacto. Bueno, Entonces, yo quiero saber que ni Dios lo permita y el diablo sea sordo, que él le pase algo, si ella va a tener cinismo de poder venir a pelear, aunque ella vive con su otro marido y tiene su casa.
No, bueno, una buena noticia para usted. Ellos están divorciados, usted lo dijo, están divorciados legalmente. Si ese divorcio está inscrito en el registro civil, usted no debe tener ningún tipo de problemas, porque el matrimonio eclesiástico es otra ley y tendría que solicitar su divorcio a través de la iglesia, creo que se tramita en Costa Rica, pero él puede hacer ese trámite y no le va a afectar porque legalmente ya ellos están divorciados, la ley civil están divorciados y no tendría ella derecho a reclamar alguna herencia. Qué interesante. Tenemos otra llamada desde Changi, ¿no? La Bocas del Toro. Buenos días. Wow. Buen día. Aló. Hola. Buenos días. Muy Le buenos escuchamos. días. Buenos días. Bienvenida, mi señora. Cuéntenos. Les felicito por su programa, muy interesante. Gracias. Toda la mañana lo veo. Joven, era para hacer una consulta a la licenciada. Miren, nosotros heredamos una casa porque mi abuela falleció y entonces ella hizo su testamento y puso a 2 nietos. Pero resulta que cuando se hizo el juicio de sucesión, como dice la abogada, él no se encontraba, él estaba desaparecido. Uno de los Se nietos. inició el juicio, salió la resolución a favor mía y resulta que con el tiempo él comenzó a construir en la casa como que si él era el dueño, pero la herencia era para los 2. Pero como él no aparecía, el juicio de sucesión, la resolución salió a favor mío. Y resulta que con el tiempo nosotros tuvimos que salir de la provincia y cuando regresamos nos encontramos con que él había puesto un abogado y le adjudicaron toda la casa a él, cuando la resolución salió a favor de los 2, digo, solamente mía. Y él insistía que se le diera la casa y como no se le dio, nosotros nos vinimos, bueno, la casa de nosotros. Cuando vamos a hacer uso de nuestra casa nos enteramos de que se la dieron a él por medio de un abogado toda la casa. Y dice que si nosotros queremos la casa tenemos que pagarle a él lo que él construyó. ¿Y cómo le vamos a pagar algo a él que nosotros no le dimos que construyera y él lo hizo porque le dio la gana de quedarse con la casa? Explíquenme usted, por favor. No, bueno, habría que entrar a revisar cómo culminó en realidad ese proceso de sucesión. Si bien es cierto, se declaran herederos, se hacen publicaciones, se llaman todo el interesado, las personas concurren y son designadas herederas. Al transcurrir de los años, si aparece cualquier otra persona que tenga interés también en heredar y el parentesco, pueden ser incluidos en esta sucesión y se les dará la parte que les corresponda. Hay que verificar cómo culminó, porque si usted dice que fue puesto a nombre suyo, el terreno tenemos que verificar si es nombre suyo, usted puede levantar cualquier tipo legal en contra de él por la construcción de esa casa. Pero si él se incluyó luego de que a usted la nombraron heredera y él entró en la sucesión también y fue igualmente nombrado heredero, él está también en su derecho. Claro, si ambos son dueños y no se llevan bien, no tienen una buena relación, entonces habría que hacer alguna venta. Pero tendrían que revisar bien cómo fue que culminó el proceso de sucesión y si se dio en realidad esa inclusión de herederos, porque sí se puede dar. Así es. Muchas gracias. Tenemos otra llamada. Buenos días, nuestra última llamada de este segmento. ¿De dónde nos llama? Bienvenido, bienvenida. Buenos días. Buenos días, días. señora. Sí, mire, le hablo desde aquí de Don Bosco. Tengo tres preguntas. Una persona que esté unida solo unidos. Estos jóvenes tienen como 8 años de estar juntos, adquirieron una casa, la casa la paga la esposa, la joven, no son esposos. Si ellos permanecen por mucho tiempo, siguen por más años, en algún momento que uno de los dos que muera la joven, que es la que paga la casa, el compañero de vida tiene derecho, porque también he invertido en el arreglo de la casa, a heredar algo en caso tal de que la madre decida que tiene derecho a heredar la casa. Esa es una. La otra, si una persona está casada, no está casada, tiene una niña con discapacidad, fallece el padre, le deja una casa a la hija a la joven, la madre del occiso tiene derecho a solicitar la casa, también tiene derecho a tener beneficios de la casa o compartirla con la hija en tal caso, según entendí, son los hijos, en caso de que no estén casados, quienes tienen derecho. Y la otra,
si mi madre me deja una casa a mí, pero yo tengo un hermano, y me deja la casa a mí en un testamento abierto, mi hermano posterior a su muerte tiene derecho de pedir parte de la casa, o como ya ella dejó un testamento abierto que me pertenece, solo yo tengo derecho? Esas son mis 3 preguntas, las escucho por la televisión. Buen día y gracias. La primera, la unión de ellos. Si hay una unión de ellos y se compra un bien dentro de la unión de ellos, corresponde a partes iguales esta propiedad independientemente de quién la esté pagando. Así es que si fallece cualquiera de los dos, al otro, el sobreviviente, le corresponde su mitad de esa residencia. Si se hace un proceso de sucesión, no podría entrar como heredero, al menos que primero solicite que se le reconozca su unión de hecho. Se le reconozca su unión de hecho para entrar a ver lo de la parte patrimonial. Si no tiene la unión de hecho reconocida, no tiene entonces ningún parentesco y no puede entrar a heredar. La segunda pregunta tiene que ver con una menor con una discapacidad. Si esta menor, el padre fallece y deja una casa, la representante de la niña es la que puede interponer el proceso de sucesión para que la niña también sea declarada heredera. Y más cuando hay menores de edad, se tiene que hacer un inventario de avalúo ante el juzgado para que se respeten los derechos de esa menor con esa discapacidad. Dentro de los procesos de sucesión se pueden hasta reconocer alimentos, pensiones alimenticias para esta calidad de menores de edad. Y la última pregunta fue sobre un testamento. Si su mamá deja claramente establecido a quién le deja su casa, ya su hermano no podría hacer ningún tipo de reclamos. A veces pensamos, pero son 2 hijos, los quieren por igual, pero siempre hay como una pugna o algún tipo de diferencia y el finado puede decidir a quién le deja sus bienes. Independientemente que tenga 3 o 4 o 5 hijos, si se lo quiere dejar a uno, se lo puede dejar a uno. Ya esa es una decisión de él. Y se han dado casos también que esto pareciera de telenovela, pero pasa también de que falleció una persona, madre, mujer, y tiene 3 hijos y resulta que la que estaba siempre con ella era la nana. A veces pasa que los hijos desconectados del testamento y dejan su nana, testamento y se lo deja a la nana. Y a veces no entienden por qué mi papá dejó el testamento para fulano de tal, pero fulano de tal fue el que ayudó y estuvo allí para toda su vida. Y ese es el derecho de todo propietario. La propiedad se respeta y si yo quiero disponerla de esa forma, nadie se puede meter en eso. Excelente tema, Abogada, ¿se Alicia. ha sentido usted en un call center por alguna segundos? Sí. ¡Qué bueno! Exacto, Si nunca muy había bueno. trabajado en call center, bienvenida. Ahora es mentira. Pero es muy bueno y Muchas quiere decir que las personas están interesadas en informarse y que ven nuestro programa. Eso es lo más importante. Sí. Muchas gracias. Ya lo saben, nuestra abogada Nitzia Góndola respondiendo a todas sus preguntas en nuestro segmento de legales.